El papá de la niña menor me quitó las dos niñas. Entonces yo ya me fui a vivir con él sola. Cuando yo ya estaba viviendo con él, ya me di cuenta que lo que me decía la gente en el pueblo era cierto. Él era el que mandaba el pueblo prácticamente. Mi niñez se acabó con la pérdida de una hermanita. Siento que quedé sola porque pues ella era la persona que mantenía conmigo. Vivo con mis dos papás, pues con mi madre y mi padre. Tengo tres hijos. Mi niñez fue una niñez muy linda, aunque yo no la supe aprovechar. Entonces ahí conocí una compañerita. Bueno, mi compañerita tenía sus amistades que consumían. Yo empecé a salir con ella, pues a andar con ella, a mantener con ella en el colegio, en los descansos. Ya en los descansos ella me decía que si nos íbamos a trabajar, yo le decía que no, que qué miedo, que a mí me daba susto. Sin embargo, de tanto insistir, ya empecé a probar el cigarrillo. Entonces yo ya hablé con mi esposo, ya le dije que, o sea, que en mi casa nada, porque yo tenía mis dos hijas y pues que me daba miedo llegar a una cárcel, porque decían que estar en una cárcel era muy horrible, que porque le pegaban a uno, que porque se le robaban la ropa, que los zapatos. Entonces yo temía a caer a una cárcel por eso. Bienvenidos a su podcast Palabras que Liberan, el podcast donde las personas privadas de la libertad tendrán la oportunidad de contar sus historias vividas y dejar un mensaje a la sociedad. El día de hoy nos acompaña Daniela Ruiz. Mm, Ella viene con toda la disposición de contarnos su historia, de dejarnos sus mensajes, sus moralejas, para que no sigamos los mismos pasos de ella, para que no terminemos privados de la libertad. Entonces, le doy la bienvenida. Hola, bueno, pues como dijo el dragoneante, mi nombre es Daniela Ruiz. Me encuentro recluida acá en la reclusión desde el 2019. Mm, Salí en el 2023. Volvieron y me capturaron en el 2024. ¿Por qué delito está condenada? Estoy condenada por estupefacientes, por, mm, por entrar a la cárcel de varones, también por mandar por encomienda. Por eso me encuentro recluida acá en la prisión. ¿Y de cuánto tiempo es su condena? Bueno, mi primer condena fue de 54 meses. Salí el 4 de agosto del año pasado. Esta vez me capturaron el 24 de septiembre, ingresando a la cárcel de varones. Me condenaron a 36 meses. Llevo 11 meses. Listo. Entonces, comencemos contándonos un poquito de su historia de vida. ¿Dónde nació? ¿Cómo se crió? Bueno, yo soy criada y nacida acá en Manizales. Vivo con mis dos papás, pues con mi madre y mi padre. Tengo tres hijos. Mi niñez fue una niñez muy linda, aunque yo no la supe aprovechar. Yo siento que mi niñez se acabó con la pérdida de una hermanita. Siento que quedé sola porque pues ella era la persona que mantenía conmigo. Entonces, desde ahí empezó mi vida con la... ¿Y qué edad tenía usted cuando murió su hermanita? Yo tenía 13 años. ¿Y ella de qué edad murió? Ella murió de 11 años. Listo. ¿Por qué dice usted que hasta ahí llegó su vida alegre o feliz, por así decirlo? Porque ella era como mi motor. Ella era como la persona que siempre estaba conmigo. Ella era una niña especial. ¿Mm? Ella era una niña que tenía esclerosis múltiple severa, entonces los demás niños la excluían a ella, nadie jugaba con ella.
Siempre que había un paseo, a ella siempre la sacaban. Yo siempre peleaba por ella porque pues no, o sea, no me parecía justo que la hicieran a un lado por la enfermedad que ella tenía. Entonces yo creo que yo estaba como muy apegada a ella. Entonces al yo perderla, yo ya me sentí sola. Yo ya tengo dos hermanitas más, pero yo me entendía más con Alejandra. Listo, entiendo. Y nos decía que a razón de eso usted terminó en el cuento de las brujas. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, ya cuando mi hermanita murió, pues yo ya estaba en el bachiller, estaba en sexto, estudiaba en el Leonardo da Vinci. Pues es un colegio, era un colegio muy bueno, no sé ahorita. Entonces ahí conocí una compañerita. Bueno, mi compañerita tenía sus amistades que consumían droga. Yo empecé a salir con ella, pues a andar con ella, a mantener con ella en el colegio, en los descansos. Ya en los descansos ella me decía que si nos íbamos a trabajar, yo le decía que no, que qué miedo, que a mí me daba susto. Sin embargo, de tanto insistir, ya empecé a probar el cigarrillo. Entonces ya empecé fue fumando cigarrillo, ya luego eh, al ver que pues ella y mis amigos fumaban marihuana y yo solo cigarrillos, ya empecé a probar la marihuana, empecé con poquito porque pues me daba miedo, pero sin embargo me gustó, entonces yo ya empecé ya a consumir más de seguido todos los días. Ya muchas veces yo ya no iba al colegio, sino que me quedaba con mi amiga y con mis amigos, consumiendo droga. Nos quedábamos toda la mañana, pues porque yo estudiaba en la mañana, entonces ya me quedaba yo toda la mañana consumiendo droga hasta el mediodía que ya mi papá me recogía. Yo hacía como si igual saliera de estudiar, entonces mi papá pues nunca se daba cuenta, ni mi mamá, porque yo llegaba a mi casa normal. ¿Durante cuánto tiempo consumió o todavía lo hace? No, ya no. Consumí hasta los 16 años. A los 16 años me conocí con un muchacho, pues me volé de mi casa, me volé con él. Este muchacho me dio muy mala vida porque me pegaba porque sí, me pegaba porque no. Entonces, una vez me pegó tan, o sea, fue tan fuerte la pela que me dio, como decimos nosotras, que me dejó inconsciente. Entonces me recogió una compañera y un muchacho. Ellos dos eran hermanos, yo ya me fui a vivir a la casa de ella, por lo que yo ya me había volado de mi casa, entonces ya me daba miedo volver a mi casa, porque mi mamá me decía que el día que yo me fuera de mi casa, que no podía volver. Entonces yo ya me fui a vivir con ellos, yo ya me fui a vivir con ellos y ya resulté, pues ya charlando con ese muchacho tuve una niña, en este momento tiene 13 años. ¿Durante cuánto tiempo vivió con ellos y cómo fue su estancia en esa vivienda? Bueno, en esa vivienda resulta que ellos tomaban mucho. Ellos se enfiestaban cada 8 días, allá en esa casa cada 8 días no faltaba la fiesta, entonces yo ya no seguí fumando marihuana, sino que ya empecé fue a tomar, empecé cada 8 días a tomar, a tomar, a tomar, quedé en embarazo, me di cuenta que quedé en embarazo porque en una de las fiestas pues ya mi cuerpo como que no asimilaba el licor. Entonces yo ya fui al médico a ver qué era lo que pasaba, porque yo ya me la pasaba era vomitando, pues yo apenas tenía 17 años, no sabía. Ya me dijeron que era que estaba en embarazo, que es mi primer hija, la mayor. Eh, de ahí yo decidí dejar como las cosas ya con el papá de mi hija. Mis papás en ese entonces vivían en Aguadas Caldas, ya me fui para Aguadas Caldas. En Aguadas Caldas conocí a mi esposo, ahorita pues el que tengo. Sí. Con él tuve un niño, con él fue que yo conocí ya verdaderamente lo que era la droga, cómo se arreglaba, cómo se transportaba, cómo se vendía, cómo se arreglaba.
Usted desde el principio, desde que conoció a este muchacho, ya sabía el tema de o sea, que él trabajaba con, o simplemente fue después de ya estar enamorada y estar metida en todo el cuento Eh, que se dio cuenta. pues bueno, yo empecé a salir con el muchacho. Yo empecé a salir con él y mis compañeras me decían que yo por qué andaba con ese muchacho si ese muchacho era el muchacho más malo del pueblo. Yo les decía que no, que a mí me gustaba, que yo no le veía a él nada raro porque él ante mí nunca se presentó como una persona mala, nunca lo vi trabado, nunca lo vi fumando cigarrillo, nunca lo vi tomando. Con él duré así como de novios, como 6 meses. Ya cuando yo me fui a vivir con él, que yo ya tenía pues ya mis 2 hijas, porque yo antes de conocerlo a él tuve otra niña. Entonces yo ya tenía mis 2 hijas, entonces el papá de la niña menor me quitó las 2 niñas. Entonces yo ya me fui a vivir con él sola. Entonces ya cuando yo ya estaba viviendo con él, ya me di cuenta que lo que me decía la gente en el pueblo era cierto, de que él pues vendía droga, él era el que, o sea, el que, como decir, él era el que mandaba como el pueblo prácticamente, o sea, él era el que más vendía en el pueblo. Sí. Entonces, pues ya un día él me invitó para Medellín, yo le dije que sí, que bueno, que fuéramos. Yo ya aún sabiendo pues que él vendía, yo me fui con él para Medellín, yo pensé que era que íbamos de paseo, bueno. Resulta que cuando llegamos a Medellín, pues llegamos donde un señor a traer, era para traer paraguadas. Ese día yo, pues, o sea, yo me asusté, pero me arriesgué. Me arriesgué con él. Trajimos, porque trajimos una y que era lo que vendía él. Eh, ya como que me empezó como a gustar la adrenalina, como a sentir como ese susto, como ese vértigo, me gustó. Sí. Entonces yo ya arreglaba yo ya con él ya me enseñó cómo arreglar la máquina, o sea, arripiarla para poderla Distribuir. distribuirla. Bueno, eh, un día él me dijo que si por favor le mandaba una encomienda. Entonces yo le dije que yo no podía porque yo trabajaba en un asadero de pollos. Él se puso bravo, yo porque, pues para que él no se pusiera bravo, entonces yo decidí que iba a mandar la encomienda. Perdón, ¿una encomienda a quién? ¿A dónde? La encomienda era para uno de los compañeros pues de nosotros que trabajaba con nosotros. Nos pidió pues una encomienda, entonces nosotros se la mandamos para la cárcel de Aguadas. Ah, ya estaba preso. Él Ya ya está en... estaba preso, Listo. sí. Sí. Entonces, otro compañero nos llamó que para que le mandáramos una plata, que porque la hija iba a cumplir años, entonces, pues mi esposo le dijo que él no le podía mandar esa plata, que porque ya iba a mandar una encomienda y que la encomienda pues iba cargada, entonces que de ahí sacaran para los dos, que trabajaran los dos allá dentro de la cárcel. Entonces al muchacho no le gustó y el muchacho le contó a la guardia que yo iba a mandar una encomienda, que la encomienda que llegara a nombre mío, esa encomienda iba cargada. Pasó un año, pasó un año de que yo haya mandado esa encomienda. Cuando ya yo tenía mi bebé tenía 6 meses, me llamaron de la SIJIN que si me podía presentar. Perdón, yo te interrumpo un segundo. ¿La encomienda qué era? O sea, pues nos puede explicar de pronto qué era la encomienda y qué iba dentro de la encomienda. Bueno, la encomienda eran materiales de trabajo, Sí. eran unos canes de madera. En esos canes de madera los abrieron a la mitad y le hicieron unos rotos. Iba lana, iba celular, iba plata. Volvieron y los ajuntaron, los lijaron y quedó como si, o sea, como si los palos estuvieran normal.
Y usted fue, entregó la encomienda y no pasó Y no nada. pasó nada, no pasó nada, a mí nunca me llamaron, nunca me dijeron nada, vea Daniela, usted trajo esta encomienda o nada. Eso fue al año de yo haber mandado esa encomienda, me llamaron de la SIJIN que si me podía presentar en la estación, que porque necesitaban hacerme unas preguntas, pues yo como realmente yo no era la que vendía, sino que era mi esposo, entonces yo dije que sí, pues o sea, yo no le vi como, no le vi malicia, porque yo no era la que vendía drogas, sino mi esposo. Entonces, cuando yo llegué a la estación, me dicen que quedó capturada por tráfico de estupefacientes. Entonces ya me preguntaron que si yo sabía el por qué estaba ahí. Entonces yo les dije que no, que yo no sabía por qué estaba. Cuando entonces ya la de la SIJIN me dijo que yo estaba por haber mandado una encomienda, me dio la fecha, no la recuerdo, me dio la fecha el día en que yo mandé la encomienda, me dijo, usted mandó una encomienda, en esa encomienda iba un celular, iba plata, iban unas SIM-cares, entonces ahí me condenaron a 32 meses, pero me dieron domiciliaria por el bebé. Entonces, bueno, yo ya seguí mi domiciliaria, juiciosa, tranquila. En mi casa pues ya no había nada de droga, porque primero pues la guardábamos en mi casa. Ya después de que yo ya pasé a la domiciliaria, entonces yo ya hablé con mi esposo, ya le dije que, o sea, que en mi casa nada, porque yo tenía mis dos hijas y pues que me daba miedo llegar a una cárcel, porque decían que estar en una cárcel era muy horrible, que porque le pegaban a uno, que porque se le robaban la ropa, que los zapatos. Entonces yo temía a caer a una cárcel por eso. Yo duré en esa domiciliaria un año, él viviendo donde su mamá, yo viviendo sola con mis dos hijas y con mi niño, con el bebé. Eh, el 3 de septiembre del 2020 yo decidí volver con él, volvimos, arreglamos las cosas. Él llegó de trabajar, dejó un bolso en la sala y me dijo que no fuera a hacer de comer, que él iba a comprar comida de afuera, que iba a ir a vender una bomba de las que tenía y que ya volvía, eran como las 4 de la tarde. A las 6, él me dijo, mi hija cumplía años el 2 de septiembre. Yo vendía arepas, empanadas, yo tenía un puestico pues con lo que o sea, con lo que yo me sostenía y sostenía a mis dos hijas. Ahí mismo en la casa, donde Sí, viven. ahí mismo en mi casa porque no me dieron pues permiso de trabajo ni nada, entonces yo vendía ahí mismo en la casa. Eh, de ahí, entonces yo le dije a la niña, yo le dije, mami, váyase con el niño para el poli para que jueguen un rato porque yo voy a arreglarme en las uñas. Porque pues yo me iba a hacer arreglar las uñas, que porque el sábado iba a ser la fiesta de ella, bueno. Cuando resulta de que al momentico llegó mi hija asustada y me dijo, mami, ¿cómo le parece que tienen a su esposo allá en el piso, lo tienen con un revólver y le dicen que si se mueve, que lo van a matar? Entonces, cuando yo salgo de mi casa, en esas llegaron los de la SIJIN a hacer allanamiento, pero el allanamiento no iba a nombre mío, sino a nombre de él. Entonces, bueno, yo dije que pasaran porque pues yo sabía que en mi casa no había nada. Yo sabía que allá en mi casa no había nada, entonces pues yo les dije que siguieran, que normal. Ellos me revolcaron toda la casa, no encontraron nada, entonces un auxiliar de la policía me dijo que faltaba por requisar el bolso. Cuando abrieron el bolso, encontraron, nosotros le decimos a eso una bomba, que es una bolsita como con 50, 30 fichas de azúcar En el bolso de de mi su esposo esposo. Sí. cuando él llegó de trabajar. Entonces resulta de que como yo estaba en domiciliaria y mis hijos no estaban en la casa en ese momento, entonces el capitán, porque fue el capitán también, él me dijo que me lo iba a legalizar a mí, que esas, porque encontró 5 rocas de
entonces dijo que esas me las iba a legalizar a mí, entonces yo le dije que por qué si yo no era la que vendía y que ese bolso no era mío, que ese bolso era de mi esposo, que él había llegado de trabajar, lo había dejado ahí, que lo llamaran a él y que le dijeran pues, o sea, que él sí se hará cargo de eso. Ahí nos metieron en un concierto de 22 personas, yo era la única mujer, me condenaron a 54 meses, salí el 4 de agosto del año pasado, pero entonces cuando yo caí acá, yo ya no volví a tener contacto para nada con mi esposo. Yo no volví a tener contacto con él para nada. Me conocí con un muchacho de arriba de la cárcel La Blanca. Bueno, yo estuve con ese muchacho, estuve 3 años con él, los 3 años que estuve pues acá. Cuando salí, el muchacho me dijo que para que le entraran a entonces pues a mí me daba mucho miedo, sin embargo lo hice 2 veces y pasé bien, normal, nunca me cogieron. Bueno, a la tercera vez que yo fui a entrar, ese día yo llevaba mucho miedo y yo le decía a él, y yo no soy capaz de entrar hoy, a mí me da miedo. Y él me decía, no, venga, venga, que ya todo está hablado, usted va a pasar hermoso, que yo no sé qué. Bueno, yo me vine arriesgándome pues a pasar o a no pasar. El canino me dio positivo, me cogieron 213 gramos de me condenaron a 36 meses, ya llevo 11 meses. ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de la cárcel? Bueno, el proceso dentro de la cárcel ha sido muy duro porque en el primero que estuve, en el primer canazo que estuve, pues yo tenía el apoyo de mi mamá, de mi papá. Ellos venían a hacerme la visita cada 8 días, me traían mis hijos, ellos me colaboraban con mi encomienda, me colaboraban con mis recargas, con mi expendio. O sea, yo vivía en lo que se dice, yo vivía bien, aunque estar acá es muy duro porque uno se pierde de muchas cosas. Por ejemplo, yo me perdí todo lo de mi bebé, porque prácticamente en ese momento yo no conozco a mi bebé. Él ya tiene 6 años, pero, o sea, no, yo nunca he compartido con él nada, porque yo lo dejé de un añito. Yo lo dejé de un año, entonces para mí eso ha sido como muy duro. Cuando yo salí el 4 de agosto del año pasado, yo le prometí a mi familia, a mis hijos, me prometí yo misma que yo iba a cambiar, que yo no iba a volver a hacer eso, porque, o sea, me pareció el estar acá muy duro porque tenerse que levantar uno a las 3 de la mañana, hacer fila para bañarse, tener que estar a las 6 de la mañana en el patio, esté haciendo frío, esté haciendo sol, eh, es muy duro, la comida no todas las veces es buena, entonces para mí fue como duro, pero yo estaba enamorada de ese muchacho y otra vez volví y dejé como mi familia a un lado y a mis hijos a un lado por él. Entonces por eso volví y caí. Ya esta vez yo ya no cuento con el apoyo de mi familia, porque ya mi familia me dijo que no, que ellos ya no me iban a apoyar, que porque yo ya lo había cogido pues ya como de costumbre. Entonces ellos a mí no me colaboran con encomienda, yo no sé qué es que mi familia me mande a mí una encomienda, que me hagan una recarga o que me manden para el caspete. No, ellos no, o sea, ellos se desentendieron de mí totalmente, no me visitan, no me traen mis hijos. Con mi hija, la del medio, hace un año que yo ni la veo ni hablo con ella. Con mis otros dos hijos sí hablo, pero con la del medio no. O sea que durante todo este tiempo de esta última condena nadie la ha visitado. No, yo no he tenido visitas de nadie, o sea, nadie ha venido a verme, mi familia, toda mi familia, por parte de mi mamá, por parte de mi papá,
dijeron que no me iban a apoyar, que no me iban a colaborar, que porque no era justo que yo hubiera salido y que al mes me hubieran vuelto a capturar. Ni amigas, amigos, nadie. Sí, yo tengo una compañerita, ella estuvo acá, ella estuvo casi 5 años acá, ella es la que me está colaborando a mí con mi encomienda, ella es la que me manda la encomienda, ella es la que me colabora con las recargas, no me colabora, digamos que cada 8 días que me manda la recarga o día de por medio, no, pero sí por ahí cada 15, cada 20 días me regala una recarguita de 20, 30.000 pesitos. Me mandó una encomienda muy buena, con ropa, con útiles de aseo, con todo.